Para repasar la lección anterior, las ecuaciones en termodinámica que vamos a utilizar hoy incluyen que la energía del sistema más la energía del el cambio de energía interna del sistema más el cambio de la energía interna del entorno o los alrededores es igual a 0. Entonces no vamos a crear ni destruir energía, solo podemos cambiar su forma y ubicación. También el cambio de energía del sistema es igual al calor más el trabajo. Y la forma de trabajo que estudiamos en química general es el trabajo presión-volumen, que es igual al negativo presión externa por el cambio de volumen. Este tiene unidades de litro-atmósfera, que convertimos a joules utilizando este factor de conversión. Recordamos que el signo nos indica si el sistema recibe o libera calor y trabajo. Entonces, cuando el signo es negativo, es porque el sistema va a liberar calor o el sistema va a realizar trabajo. Cuando el signo es positivo, es porque el sistema recibe calor o recibe el trabajo. Ya hemos hecho entonces ahora estamos en práctica 2 y 3. Número 2, el trabajo realizado cuando se comprime un gas en un cilindro es de 900 joules. Durante ese proceso hay transferencia de calor de 260 joules del gas hacia los alrededores. Calcule el cambio de energía para este proceso, es decir, el cambio de energía del sistema. Ok. Muchas veces es muy útil poner un esquema. Entonces vamos a tener un recipiente con un pistón que contiene nuestro gas. El gas es el sistema. Este va a cambiar para que tiene menos volumen. Se comprime el gas. Y si queremos, podemos poner nuestro gas. Es el sistema. Durante este proceso, nos indica que hay una transferencia de calor de 260 joules del gas hacia los alrededores. Entonces, el calor sale. ¿Okay? Por lo tanto, podemos adivinar que el signo de calor es ¿qué? ¿Positivo o negativo? El calor sale desde el gas, el sistema, hacia los alrededores. Entonces, del punto de vista del sistema, Negativo. eso es. Q es negativo. Ok. Ahora, sabemos que el trabajo es igual a negativo P delta V. Cuando se comprime el gas, delta V es un número positivo o negativo. Entonces, el volumen. Se comprime. Ajá, cuando se comprime. Volumen Negativo. 1. Ajá. Vamos a tener un número negativo para el volumen. Por lo tanto, el trabajo es un número positivo. Y en este caso dice que es 900 joules, como 0. Entonces, yo sé que muchos estudiantes van a tener la tentación de regresar a la diapositiva anterior y memorizar lo que indica aquí al fondo a la derecha. Cuando delta V es positivo, trabajo es negativo, trabajo realizado por el sistema.
delta V negativo, trabajo positivo, trabajo realizado por el entorno. Por favor, no memoriza las cosas. Entiende el por qué y así usted puede derivar la relación y tener más confianza. Si está tratando de memorizar cosas, primero, se va a olvidar con el tiempo rápidamente. Segundo, en el examen con el estrés es muy común ponerlo al revés. ¿Me entiende? Que cambiar un signo positivo a negativo, algo así. Y si es puro memoria, no va a darse cuenta. Pero si usted puede utilizar el lógico, se puede comprobar que la respuesta es correcta y la vida es mejor también, porque está entendiendo y no solamente memorizando. Ahora, vamos a nuestro formulario, o tal vez hemos memorizado que delta E, del sistema es igual a Q más W, que en este caso será menos 260 como 0 más 900 como 0. Y el cambio de energía interna del sistema es positivo 640 como 0 julios. ¿Ok? Si la pregunta había especificado el cambio de energía del entorno, simplemente será delta E. Podemos poner alrededor o por entorno. Este será negativo 640 como 0 julios o joules. Depende de su pronunciación. ¿Preguntas aquí? Bueno, quedó negativo porque es hacia los alrededores, ¿verdad? Igual que el calor, porque nos dimos cuenta que como era hacia los alrededores siempre había negativo. ¿Es así? Siempre viene el opuesto. Si el sistema es positivo, los alrededores será negativo. Si el sistema es negativo, los alrededores será positivo. Siempre el signo opuesto. Es decir, que delta E sistema es igual al negativo delta E alrededor. ¿Ok? Siempre tienen el signo opuesto. El magnitud es igual, pero el signo impuesto. El signo opuesto. ¿Ok? Número 3. Determine la relación entre cambio de energía interna y Q si la reacción ocurre a un volumen constante. Entonces, Q es calor, W es trabajo, o work. Ok, volumen constante. ¿Cómo puedo comunicar volumen constante en matemática? Delta V es igual a, es decir, el cambio de volumen es igual a 0. Si cambio de volumen es igual a 0, el trabajo es igual a Cero. 0. Si el trabajo es igual a 0, el cambio de energía es igual al calor. Lo que vamos a hacer para especificar qué es el volumen constante, voy a poner un subíndice aquí de V para indicar volumen constante.
¿Dudas aquí? Entonces continuamos. Profe, eso que le puso al calor es el Ajá. volumen, chiquitito, que es El constante. chiquitito es la letra V de volumen, sí. Ajá, ok. Gracias por pedir la clarificación. Bueno, aquí hay práctica para ustedes. Trata de hacer 1, 2A, 2B y 3. Me avisa si tiene dudas, problemas o cuando simplemente ha terminado y está lista para ver las respuestas. El número 1, un beaker con agua fría se calienta a la temperatura ambiente ganando 4,184 joules, no, 4,184 joules de calor. Calcule delta E de los alrededores. Entonces, primero, vamos a notar que la única cosa que vamos a hacer es calentar un poco de agua. Entonces, el cambio de volumen es aproximadamente igual a 0. Si delta U es aproximadamente igual a 0, el trabajo es igual a 0. Si el trabajo es igual a 0, delta E del sistema simplemente es igual al calor, a volumen constante. Entonces, vamos a calentar el agua fría. Entonces, el agua que es nuestro sistema va a recibir calor. Entonces, delta E del sistema es un número positivo. Es el positivo 4,184 joules. En este caso, necesitamos calcular delta E de los alrededores. Este va a tener el signo opuesto. Entonces, delta E al red es igual a negativo 4,184 joules. Okay. Segundo ejemplo, segunda pregunta. Cierto gas se expande de un volumen de 4 litros a 7 litros a temperatura constante. Calcule el trabajo en joules realizado por el gas si la expansión ocurre contra el vacío. Entonces, estamos interesados en trabajo. Trabajo es igual a negativo P delta V o V. En este caso, contra el vacío, nos indica que la Cero, presión... ¿verdad? No, Ah, dígame. no, que si era cero. Sí, gracias. Entonces usted sigue. ¿Cuál es el trabajo entonces? Es un 0. Negativo 0 por cualquier cosa es 0. Ok, ahora contra una presión constante de 1,4 atmósferas. En este caso, tenemos el trabajo igual a negativo presión externa por delta V. Entonces, negativo presión externa por volumen final menos volumen inicial. Entonces, negativo 1,4 atmósferas por volumen final es 7 litros menos 4 litros el volumen inicial. Y este nos da negativo 4,2 litros atmósferas. Necesitamos calcular trabajo en joules. Entonces, hacemos, ¿dónde tengo campo? Bueno, menos 4,2 litros atmósferas. Voy a utilizar el factor de conversión para pasar litros atmósferas. Voy a poner este en el denominador, joules en el numerador para que litro atmósfera se cancela y me da una respuesta en joules.
Entonces aquí, el factor de conversión, ustedes van a tenerlo en el formulario. Es 101,3 joules por cada litro de atmósfera. A mí me dio menos 425,46. Punto 46. ¿Ok? ¿Y cuántas cifras debemos tener? 2. Solo 2. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi respuesta final? Menos 42. Bueno, menos 420, ¿sí? Cuando lo escribo así, ¿cuántas cifras significativas hay? ¿Quién recuerda las reglas? Ahí hay 3, no. Tal vez. O tal vez solo hay 2. No sé. Es ambiguo. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi respuesta final? Yo le daría menos 425. Menos 4,2, porque solo debo tener 2 cifras. 2 cifras, ajá. Ajá, por 10 a la 2. Entonces, hay que utilizar notación científica Sí, para sí, sí. indicar la cantidad de cifras significativas. Ustedes van a notar que yo tengo mucho más como obsesión sobre las cifras significativas que la mayoría de los profesores. Entonces, es común en el examen, o es posible en el examen, que unas preguntas escritas por otros profesores no va a tener tanta precisión con las cifras significativas. Y por dicha, en el segundo y tercer examen, no hay preguntas que específicamente tienen que ver con cifras significativas. Es decir, en esta pregunta no va a tener elección 1 con menos 425 y elección B con 420, menos 420 y elección C con menos 4,2 por 10 a la 2 joules. Solo va a verlo en una forma, tal vez es la forma correcta o tal vez el otro profesor no estaba poniendo atención a las cifras, pero no se preocupe, ¿ok? Pero yo en las prácticas sí voy a seguir las reglas porque son importantes y el curso de química y física son una de las pocas oportunidades que tenemos para reforzar que las cifras significativas son relevantes. ¿Okay? Ahora, Sí, pero digamos que con la profesora que estábamos, casi como que no le damos mucha importancia como a eso. sí, ajá, pero es que yo sé que otros profesores no lo hacen y de vez en cuando yo recibo, por ejemplo, un informe en el laboratorio y un estudiante me dice que después de hacer un cálculo que, no sé qué valor, la temperatura era, 25,2, 48, 51,07, grados Celsius. Y estoy como, pero no, no tenemos un termómetro tan preciso, es imposible que tenemos tantas cifras significativas. Es solo porque la calculadora sí le da tantas posiciones decimales, pero no son significativos, no son como reales científicamente. Entonces, yo quiero tomar la oportunidad, darles chance, practicarlo y entender las cifras significativas. Ustedes han escuchado el chiste de yo fui al museo y el muchacho haciendo el tour hablaba del fósil de un dinosaurio. Y él dijo, este fósil es de, 70 millones y 8 años.
¿pero por qué? ¿Por qué tiene tanta precisión? Y él dijo, es porque yo empecé a trabajar aquí hace 8 años y hace 8 años el fósil tenía 70 millones de años, ¿verdad? Entonces, ya, hoy es 70 millones y 8. Pero sí tiene razón, mejor reforzar eso. Sí, sí. Sí, sí. Ok. También les agradezco por comunicar un poco conmigo. A veces yo no les doy tiempo, es porque mis otros cursos empiezan, por ejemplo, hoy tenía clase a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. Imagínense la cantidad de comunicación que recibo a las 7 de la mañana. Es aproximadamente 0. Entonces, gracias por hablar un poco y responder a mis preguntas. Ok. Número 3. Un gas se expande y realiza un trabajo presión-volumen sobre los alrededores igual a 140 joules. Al mismo tiempo absorbe 108 joules de calor de los alrededores. ¿Cuál es el cambio de energía del sistema? ¿Alguien con mucho gusto quiere resolver esa pregunta? A mí no me dio chance de hacer eso. ¿Está Muy bien? tampoco, profe. No hay ningún problema. Lo hacemos ahora. Primero vamos a identificar el signo del trabajo y el signo del calor. Dice, el gas se expande, realiza trabajo, presión, volumen. ¿Cuál es el signo del trabajo? Positivo. Muy bien. Es porque, ¿qué? Entonces, el sistema va a recibir, por lo tanto, es positivo. ¿Ok? Tenemos expansión. Presión siempre es un número positivo. Si tenemos expansión, delta V es positivo. Entonces, nuestro trabajo va a ser un número negativo. ¿Ok? Profe, ¿qué fue lo que, digamos, ahí usted puso la fórmula y la fórmula viene con la presión negativa? Luego, que puso, porque la presión es negativa, entonces el valor va a ser positivo, es así, el valor del trabajo. No, estoy indicando que, bueno, vamos a ver si ese tiene más, si puedo. Estoy tratando de comunicar que solo estoy analizando el signo. Voy a tener el negativo, viene de la fórmula, ¿ok? La presión siempre es un número positivo. Dado que tenemos expansión, delta V es un número positivo también. ¿Me entiende? Sí, por eso queda negativo, entonces. Eso es. Ok. Entonces, el trabajo es negativo 140 como cero. O con las reglas que habíamos determinado, cuando el sistema realiza el trabajo es negativo. Cuando el sistema recibe trabajo o recibe calor, el signo es positivo. Aquí dice, al mismo tiempo, absorbe 108 joules de calor. Entonces, cuando el sistema absorbe, eso indica que recibe. Cuando se recibe, el signo es Positivo. positivo. Muy bien. Entonces, delta E del sistema es Q más W, que será 108,0 más negativo 140,0, que nos da cambio de energía interna del sistema igual a negativo 32,0 joules.
Profe, ahí no se podría poner solo 32. Para tener la cantidad de cifras negativas correctas, hay que seguir las reglas. Ah, ok, sí. Lo que tenemos aquí es una suma. Con suma y resta, ponemos atención a posiciones decimales. Dado que el 108,0 tiene una posición decimal, el negativo 140,0 tiene una posición decimal. Mi respuesta final debe tener una posición decimal. Muy bien. Continuamos. Otra práctica. Dos gases ideales se colocan en dos recipientes de igual volumen a la misma temperatura y presión. Entonces, es decir, que tenemos en dos experimentos aquí, la condición inicial es igual. En el primer experimento, el recipiente tiene un volumen fijo, pero en el segundo experimento, tenemos un cilindro con un pistón móvil. Entonces, el volumen puede variar. En el primer experimento, las presiones de gas son iguales a la presión atmosférica externa. Luego, los gases se calientan con un mechero de Bunsen. Entonces, empezamos con la presión interna igual a la presión externa y la temperatura ambiente en ambos experimentos. En ambos experimentos, vamos a calentar el gas con el mechero. En el primer experimento, el volumen es constante. En el segundo experimento, el volumen puede variar. Queremos saber cuáles son los signos de Q y W para experimento 1 y experimento 2 si el gas es el sistema. Okay, voy a explicar otra vez. En este tenemos experimento 1. Y aquí tenemos experimento 2. El estado inicial voy a llamar este A. Es igual en ambos experimentos. Okay. En experimento 1 tenemos un estado final. En que en nuestro recipiente cerrado hemos calentado el gas. En experimento 2, nuestro estado final es diferente. Entonces voy a llamarlo estado C. ¿Por qué? Cuando calentamos el gas, el pistón mueve para permitir que el gas expande. Y lo que yo quiero saber es que en cada caso, si el Q es positivo, negativo o cero, y si el W es positivo, negativo o cero, en experimento 1 y en experimento 2. ¿Así es mejor? Sería como decir que el trabajo en el experimento 1 es positivo o negativo. Eso es lo que quiere que... Sí, el trabajo puede ser positivo, negativo o cero. El calor, el
Sí, la temperatura sería más Ok, muy bien. Entonces, el calor positivo. Ujú. es positivo en experimento 1 y en experimento 2 también. Igual. Porque Se en ambos expande. casos estamos agregando calor al sistema. El sistema recibe calor. Q es positivo. Ahora, para el trabajo, ¿qué tenemos? Recordamos Sería que 0 en muy bien. experimento 1. En experimento 1, delta V es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo es igual a 0. ¿Okay? En experimento 2 tenemos expansión del gas. Entonces el gas va a empujar el pistón. El gas va a poner una fuerza y empujar el pistón. Entonces el gas va a realizar el trabajo. Si el gas realiza el trabajo, entonces aquí tenemos expansión del gas. El gas realiza trabajo para empujar. Wow. El pistón. Entonces, ¿cuál es el signo de W? Positivo. Positivo necesita recibir. Positivo es recibir. Ahora el gas, nuestro sistema, va a realizar trabajo. Entonces, el trabajo sale del sistema. Entonces, trabajo es negativo. Porque el gas es el que va a realizar el trabajo. Entonces el trabajo va a ser negativo. Correcto. El trabajo no va a participar ahí, por decirlo Porque así. el trabajo sale del gas. Es como el gas va a realizar el trabajo sobre el entorno. Entonces, la energía del trabajo, o es decir, que la energía interna del gas debe disminuir. Porque el gas tiene cierta energía interna. Esta es una energía potencial. Cuando el gas realiza trabajo, vamos a convertir energía potencial del gas a energía cinética por el movimiento del pistón. Entonces, para hacer energía cinética, para liberar energía cinética, la energía interna del gas tiene que disminuirse. Y la energía, el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Entonces, para disminuir la energía interna, este indica que el signo del trabajo tiene que ser negativo. El sistema tiene que gastar energía para realizar el trabajo. Entonces, cuando el sistema realiza trabajo, el signo del trabajo es negativo. O sea que cuando hay trabajo va a ser menor a 0. Cuando hay trabajo Negativo. hecho por el sistema Ujú. sobre el entorno, el trabajo es Ok. negativo. Si podemos imaginar este proceso aquí al revés,
el proceso al revés tendrá el trabajo positivo. Porque al revés, el entorno va a comprimir el gas. El entorno va a empujar el pistón. El entorno va a forzar el movimiento del pistón. Entonces, el gas, nuestro recipiente, recibe ese trabajo. Cuando recibe el trabajo, tiene positivo el signo de trabajo y este va a aumentar la energía interna del gas. Entonces, el gas va a recibir la energía cinética por el movimiento del pistón para comprimir el gas. La energía cinética se convierte en energía potencial del gas. Entonces, la energía interna, la energía del gas, aumenta. ¿Ok? Muchas gracias por las preguntas. Profe, una pregunta. Bueno, No, dígame. bueno, yo sé que no la debería preguntar ahorita, más bien en clase, pero ¿usted tiene más videos de estos en su canal? Actualmente no. Lo que voy a buscar si tengo grabaciones viejas y publicarlas, si lo tengo. Ok. Pero también podemos ponernos de acuerdo en horas de consulta. Por ejemplo, tal vez mañana en la mañana, usted quiere horas de consulta, lo realizamos con más ejemplos, lo puedo grabar y publicarlos después. Ok. Número 5, considere la reacción química. A más B pasa a ser AB, un sólido. ¿Ok? Entonces, dos gases hacen una reacción de combinación para formar el sólido AB. Esta reacción química libera 1150 joules de calor. ¡Oh! ¡Ay, qué horror! La cantidad de cifras significativas es ambiguo. No sé cuántas hay. Puede ser que hay 3, puede ser que hay 4. Mejor si había escrito en notación científica. Ok, la reacción ocurre en un recipiente con pistón móvil bajo la presión constante de la atmósfera de 1,25 atmósferas. En el transcurso de la reacción, el volumen del recipiente disminuye de 3 litros a 1,5 litros. ¿Qué hace el trabajo? El sistema o el entorno. Parte B, calcule el trabajo realizado. Ese es con el signo de punto de vista del sistema. C, ¿cuál es el cambio en la energía interna del sistema? Haga este ahora para practicar. Ok, en este caso, tenemos el volumen disminuye. Este indica que el entorno va a forzar el movimiento del pistón. Entonces, el entorno realiza el trabajo. ¿Cuánto trabajo va a realizar? Bueno, tenemos trabajo igual a negativo P delta V. Entonces vamos a tener negativo 1,25 atmósferas por el volumen final menos el volumen inicial. Y lo que podemos hacer es, este nos da litros de atmósferas, entonces voy a poner directamente el cálculo para pasar litro atmósfera a joules. Un litro de atmósfera es 101,3 joules. Entonces, haciendo todo me da
189,9375 en la calculadora. Y es un número positivo. Muy bien. Voy a anotar que al final solo voy a tener 2 cifras significativas. Entonces mi respuesta final será 1,9 por 10 a la 2 joules. ¿Ok? Ahora, en parte C, vamos a calcular el cambio de energía interna del sistema. Entonces, delta E es igual a Q más W. Con esta palabra, libera, ¿qué podemos adivinar para el signo de Q? Positivo. El sistema libera, el sistema dona, el sistema pierda calor. Entonces, Es negativo. es Luego negativo. recibe. Negativo. Entonces voy a tener, cambio de energía interna es negativo 1150 joules más el trabajo que acabamos de calcular es, bueno, dado que no sabemos cuántas cifras hay en la primera, no voy a poner tanta atención a la segunda tampoco, esta cantidad de joules. Y este me da negativo 960 joules. ¿Ok? Número 6. Calcule el cambio de la energía interna del sistema para un proceso en que el sistema absorbe 140 joules de calor y el sistema realiza un trabajo de 85 joules sobre el entorno. Ustedes pueden hacer este ahora. El trabajo va a ser negativo. El sistema realiza trabajo muy bien. Entonces, no estoy escribiendo. Okay. Entonces, el trabajo es negativo. ¿Y el calor? Positivo. 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 Muy bien. Entonces, cambio de energía interno es igual a Q más W. El Q tenemos positivo 140 joules más el W que es negativo 85 joules. Que nos da 55 joules. A mí me dio eso. Excelente. ¿Preguntas? Espero que con un poco de práctica se encuentre que es rápido y fácil. Primero, identificar el signo de Q y W. Y después, asignarlo a los valores o calcularlos. Podemos identificar si después del cálculo, si el signo corresponde a nuestra predicción. Y así tenemos unos chequeos para verificar que la respuesta final es lógica. Aparentemente tenía un diagrama. Pero está bien. Ok, nuevo término. Entalpía. Su símbolo es H. No sé por qué.
Su unidad otra vez es joules. Entalpía es igual a energía interna más el producto de presión por volumen. La realidad es que nosotros nos interesa el cambio de entalpía. Entonces, el cambio de entalpía, aquí, delta H es igual al cambio de energía interna más el cambio del producto de presión por volumen. ¿Qué es entalpía? Entalpía es el contenido total de energía cinética y potencial que posea un sistema en virtud de su estructura, composición, presión, temperatura y situación en sus alrededores. Entonces, entalpía es la suma de energía cinética y potencial. Entalpía es una función de estado, porque podemos notar que estructura, composición, presión, temperatura, posición, todo eso son funciones de estado. ¿Okay? Entonces, entalpía también es una función de estado. Vamos a considerar la entalpía en varias situaciones. Primero, un cambio a presión constante. Si la presión es constante, el cambio de P, el producto de presión por volumen, bueno, presión ahora es una constante, entonces se trae al exterior. Entonces aquí tenemos delta H igual a delta E más P delta V. Esta es la forma de reacción más común porque muchas veces realizamos procesos y reacciones químicas en un recipiente abierto. Entonces, la presión es igual a la presión atmosférica, que es constante. En la mayoría de las reacciones, P delta V, es decir, el cambio de volumen, es muy pequeña. Y por lo tanto, en la mayoría de las reacciones, el cambio de entalpía es igual o aproximadamente igual al cambio de energía. ¿Okay? Tenemos aquí que delta E es igual a calor más trabajo y trabajo es igual a negativo P delta V. Entonces, si combinamos esas dos ecuaciones, hacemos la sustitución de trabajo, tenemos que cambio de energía es igual a Q menos P delta V. Ahora hacemos la sustitución de esta ecuación de delta E a la ecuación de delta H. Y tenemos delta H es igual a Q menos P delta V más P delta V. Esos dos se cancelan y tenemos delta H es igual al calor a presión constante. Otra vez puede ver que estamos utilizando el subíndice para indicar que la presión es constante. Entonces, el cambio de entalpía es igual al calor a presión constante. Entonces, cuando tenemos la situación en que la presión es constante, cambio de entalpía es igual a calor. Tenemos entonces una situación especial. El calor es una función de estado siempre y solo cuando la presión es constante. Habíamos visto en unas diapositivas anteriores, en la lección anterior, que el calor y el trabajo no son funciones de estado. En general, ese es correcto, pero tenemos aquí una situación específica cuando la presión es constante, el calor es una función de estado. ¿Okay? Recordamos de la práctica hace 3 diapositivas o algo así, que el cambio de energía es igual al calor a volumen constante. ¿Ok? Entonces, eso es muy interesante.
¿Preguntas? Continuamos entonces. Tenemos entalpías de reacción. Entonces, cuando tenemos una reacción, muchas veces va a haber a la derecha de la reacción delta H, el cambio de entalpía de la reacción. A veces se ve escrito como delta H RXN para reacción. Es el cambio de entalpía de la reacción. En el primer ejemplo, tenemos la combustión de metano para producir el dióxido de carbono y 2 moléculas de agua, vapor de agua. El cambio de entalpía de esa reacción es negativo 890 kilojoules entre mol. Voy a anotar que frecuentemente o a veces el texto no escribe el entre mol. Entonces hay que entender qué es entre mol. ¿Ok? Entonces muchas veces en el texto solo va a haber delta H igual a negativo 890 kilojoules. ¿Ok? ¿Está entendido qué es kilojoules entre mol? Vamos a notar, si escribimos la misma reacción química, pero al revés, entonces en este caso, dióxido de carbono más 2 moléculas de vapor de agua forman el metano más 2 moléculas de oxígeno. Ahora tenemos delta H positivo 890 kilojoules entre mol. Entonces, si tenemos la reacción inversa, tenemos aquí el signo inverso, opuesto. ¿Okay? En un diagrama, podemos imaginar el eje Y como entalpía, aquí, aumentando hacia arriba. El metano y 2 moléculas de oxígeno tienen mayor entalpía. Y el dióxido de carbono y 2 moléculas de agua tienen menor entalpía. Por lo tanto, cuando pasamos de metano y oxígeno a dióxido de carbono y agua, vamos hacia abajo. Entonces, delta H es negativo. Cuando realizamos el proceso al revés, vamos hacia arriba. Entonces, el signo es positivo. Profe, ¿podría volver a repetir eso un momento, por favor? Podemos ver aquí el metano y oxígeno tiene mayor entalpía en el diagrama, porque el diagrama tiene entalpía aumenta hacia arriba. Entonces aquí se encuentran esos dos compuestos con mayor entalpía y el dióxido de carbono y el agua con menor entalpía. Cuando pasamos de arriba hacia abajo, digamos, esta flecha va hacia abajo, tenemos delta H negativo. Cuando pasamos en la dirección opuesta, de abajo
hacia arriba, es decir, la flecha va hacia arriba, delta H es positivo porque vamos hacia arriba. Ese es solo para enfatizar que podemos escribir la reacción en la dirección inversa y la única cosa que va a cambiar es el signo del entalpía, del cambio de entalpía. El magnitud de esos dos valores es igual. Es solo el signo que ha cambiado. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un cálculo. Vamos a calcular el cambio de entalpía cuando se quema 3,00 moles de metano. Entonces, yo voy a tener 3,00 mol CH4. Ahora, yo quiero convertir los moles de CH4 a kilojoules. Y yo veo que en la dirección en que estamos quemando el metano, delta H es igual a negativo 890 kilojoules entre un mol. Entonces, este nos da negativo 2670 joules. ¿Ok? En B, vamos a quemar 3 moles de oxígeno. Y ahora yo quiero convertir moles de oxígeno a kilojoules. Y yo veo que es negativo 890 moles, kilojoules entre, y aquí es donde voy a ver que en la ecuación química hay 2 moles de oxígeno. Esa es la estequiometría. Profe, la entalpía no se tiene que dar con... Se da en julios. Sí. En la primera no, de verdad sí debe ser, es kilojoules. Sí. Es kilojoules, perdón. Y aquí, cuando hacemos el cálculo, tenemos delta H igual a negativo 1340 kilojoules. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo cálculos con entalpía de reacción, hay que tomar en cuenta la estequiometría de la ecuación balanceada.
Ahora ustedes pueden hacer unas prácticas. Me avisa cuando han terminado. Ok, número 1. Si tenemos la reacción inversa, el cambio de entalpía tendrá el signo opuesto. Nada más. Número 2. Tenemos 3 gramos de oxígeno, pero las unidades de cambio de entalpía es kilojoules entre mol. Entonces, voy a convertir gramos de oxígeno a moles de oxígeno utilizando la masa molar. Y después, con el cambio de entalpía, puedo calcular los kilojoules producidos. En número 3, tengo 8 moles de agua. Voy a notar que el delta H es negativo 483,6 kilojoules entre mol, pero la cantidad de moles depende de la estequiometría de la reacción. Aquí yo veo que hay 2 moles de agua, entonces en el cálculo voy a tener 2 moles de agua con el valor de delta H. Y este me da el valor de 1930 kilojoules de energía. Y ese es liberado o entalpía. A mí me dio 34. O usted lo... Ah, sí, pero solo tengo 3 cifras significativas. Y para mejorar esa respuesta aún más, voy a ponerlo negativo 1,93 por 10 a la 3 kilojoules. O negativo 1,93 megajoules, si quieren. ¿Otras preguntas? En el único momento que tenemos que usar como la masa molar es cuando viene el combinado los gramos con los moles, ¿verdad? Gramos mol, que se llama masa molar. Sí. Solo Cada en vez ese que momento. tenemos unidades de gramos y necesitamos unidades de moles, o si tenemos unidades de moles y necesitamos unidades de gramos, se va a utilizar la masa molar como el factor de conversión. Muy bien, vamos a continuar. Ok, profe. Ok, las entalpías de reacción dependen de estados físicos. Aquí podemos ver que el metano con 2 oxígenos, ambos son gases, produce dióxido de carbono, un gas, y 2 moléculas de agua, que es un gas. Este tiene delta H igual a negativo 802 kilojoules entre mol. Si yo hago la misma reacción, pero el estado físico del agua es un líquido, al final tengo delta H igual a negativo 890 kilojoules entre mol. Vamos a notar que en esta diapositiva tenía un error, era líquido en vez de gas. Y también aquí, este debería de estar, eso es, no, perdón. Este y este era líquido. Un error tipográfico. Pero ahora estamos aquí. Queremos utilizar la información dada para calcular el cambio de entalpía molar para la conversión de agua líquido a vapor de agua. Entonces, vamos a ver cuáles trucos podemos hacer. Yo voy a utilizar aquí. Yo necesito que el agua líquido es un reactivo. Entonces voy a buscarlo en las ecuaciones anteriores. Ese es donde se encuentra como un líquido. Y necesito que sea un reactivo.
Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir la segunda ecuación al revés. Entonces, voy a poner dióxido de carbono más 2 agua líquida va a formar metano, gas, más 2 moléculas de oxígeno, gas. ¿Cuál es el cambio de entalpía de la reacción como he escrito? El original era negativo 890. Ahora lo he escrito al revés. Entonces voy a poner este con positivo 890 kilojoules entre mol. Ahora voy a identificar mi producto. Mi producto debe ser el agua gaseosa. Lo busco aquí. Y yo veo que ya está escrito como un producto. Entonces, simplemente voy a copiar esta reacción exactamente como está escrita. El metano, gas, más 2 oxígeno líquido, pasa a ser el dióxido de carbono, gas, más 2 agua, gas. Y este tiene un delta H igual a negativo 802 kilojoules entre mol. Ok, ahora voy a hacer un truco. Es muy parecido a matemática cuando hacemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 variables y vamos a hacer eliminación. Entonces, si yo hago la suma de esas 2 ecuaciones químicas, ¿qué va a suceder? Yo encuentro el metano en el lado de los reactivos aquí y de los productos allá. Yo encuentro el dióxido de carbono, gas, en el lado de los reactivos aquí y de los productos allá. Entonces, cuando hago la suma de las 2 reacciones químicas, y también el oxígeno, casi olvidé. El oxígeno se encuentra aquí, en el lado de los reactivos, y aquí, en el lado de los productos. Entonces, la ecuación neta es 2 agua líquido pasa a ser 2 agua gaseosa. El delta H es la suma. Y este me da, entonces es 890 más el negativo 802. Y este me da positivo 88 kilojoules entre mol. Voy a anotar aquí que mi ecuación neta no es exactamente igual a la pregunta. Lo que nosotros queremos es el cambio de entalpía molar de 1 mol de agua líquida que pasa a 1 mol de agua gaseosa. Y lo que yo tengo aquí es 2 moles del agua líquida que pasa a 2 moles de agua gaseosa.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre 2, dividir entre 2 y aquí dividir entre 2. Este me da una ecuación final de agua líquida que pasa a agua gaseosa y el delta H es igual a positivo 44 kilojoules entre mol. Y esta es la respuesta final. ¿Preguntas aquí? Entonces vamos a continuar. Ok, yo había dicho hace un par de diapositivas que el trabajo presión-volumen es mínimo o cero en muchas reacciones químicas. Vamos a hacer un ejemplo para demostrar este. Aquí tenemos 2 átomos de sodio o 2 moles de sodio metálico más 2 moléculas o 2 moles de agua líquida que pasa a formar el hidróxido de sodio y hidrógeno gaseoso. Este tiene un delta H igual a negativo 367,5 kilojoules entre mol. Y en el diagrama podemos visualizar que al principio tenemos el recipiente con el agua. Dentro del pistón, con el recipiente con agua, tenemos aire y vapor de agua. Después de la reacción, tenemos el producto en el recipiente y dentro del pistón tenemos el aire y el vapor de agua más el hidrógeno gaseoso generado por la reacción. Entonces aquí podemos ver que el volumen de hidrógeno producido va a aumentar el volumen. Entonces, este va a realizar un trabajo presión-volumen. Ahora, 2 moles de sodio reacciona con un exceso de agua para formar 1 mol de hidrógeno gas. El volumen de 1 mol de hidrógeno gas a una atmósfera de presión y 298 Kelvin es de 24,5 litros. Vamos a calcular el trabajo de la reacción. Entonces, trabajo es igual a negativo P delta V. ¿Okay? El delta V es igual al volumen del hidrógeno. Entonces, hemos dicho aquí que el volumen aumenta por la generación de hidrógeno gas. Entonces, delta V es igual al volumen de hidrógeno gas. Por lo tanto, en este ejemplo, el trabajo es igual a negativo 1,0 atmósferas por 24,5 litros. Vamos a calcular
este en unidades de joules. Entonces yo voy a convertir litro atmósfera a joules. El factor de conversión es 1 litro atmósfera por 101,3 joules. Pongo todo esto en mi calculadora y me da un trabajo igual a negativo 2.481,85 joules. Solo debo tener 2 cifras significativas. Solo 2 cifras. Entonces, yo pienso que es más conveniente escribir este en kilojoules. Negativo 2,5 kilojoules. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el delta E de la reacción. En este caso, la presión es constante. Delta H es igual al calor cuando la presión es constante. Entonces, en este caso, tenemos, bueno, 1,00 moles de hidrógeno y vamos a producir negativo 367,5 kilojoules por cada 1 mol de hidrógeno. Entonces, el Q es igual a negativo 367,5 kilojoules. Entonces tenemos delta E igual a Q más W, que es igual a negativo 367,5 kilojoules más negativo 2,5 kilojoules. ¿Y qué podemos ver? El magnitud del trabajo es muy pequeño en comparación al magnitud de calor. El trabajo es menos de 1% del calor. ¿Ok? ¿Y ustedes han estudiado gases ideales antes en el curso?
¿Cómo dijo, profe? Es que tengo muy mal internet ahorita. Ay, perdón. No, mi pregunta es para C. Dice, calcule el cambio de energía interna de la reacción utilizando la ley de gases ideales. Mi pregunta Profe, es, yo no me acuerdo. ok, ¿ustedes no han visto la ley de gases ideales? Ok, no se preocupe. Entonces, No, no lo vamos yo a no sé hacer. si eso nos... No se preocupe. Pero esa otra parte en que podemos demostrar que el trabajo es muy pequeño en comparación al calor para esa reacción. Bien. ¿Cómo, profe? Es que no lo escuché muy bien. Ah, no, solo para indicar que hemos calculado que en esta reacción el trabajo fue negativo 2,5 kilojoules y el calor fue negativo 367,5 kilojoules. Entonces, el delta E es igual a negativo 370,0 kilojoules. Y es decir que el calor y el delta E son muy parecidos. ¿Ok? A ver qué hora es. Pienso que ya hemos utilizado todo el tiempo de la clase. Y tenemos aquí otros ejemplos. De verdad, si ustedes quieren tratar de hacer este ejemplo 2, A y B, ver qué pueden hacer. Si ustedes pueden hacer este, o al menos trata de hacerlo antes de la próxima clase, será muy bonito para ustedes. Eso es todo para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por sus preguntas. Y si ustedes no solicitan por esa consulta antes del examen Listo, mañana, profe, muchas gracias. que tengan mucha suerte. Gracias. Profe, si pasara alguna duda con el examen, la contactamos a usted. Ah, claro que sí. Envíame un WhatsApp. Como que se nos fallara el sistema o algo así. Oh, Ah, ok, ok, es listo. un consejo para ustedes. Va a recibir 5 preguntas en cada página del examen. Mi consejo es que ustedes hacen como el botón en su computadora de imprimir página cada vez que recibe sus 5 preguntas. O tal vez entra el examen y toma una foto con imprimir página de cada pregunta, de cada 5 preguntas. Así usted va a tenerlos en caso de que tiene interrupción al internet. Puede avisarme por el WhatsApp y, um, decir que hubo ese problema, pero trata de hacerlo, sin la conexión del internet. Todavía tiene acceso a las preguntas y puede entregarlo a mí por el WhatsApp o por correo. ¿Está bien? Ok, sí. Pero bueno, Bueno, obviamente gracias. Buenas lo noches. más importante es elegir un horario cuando tiene buena conexión al internet. Ok. Profe, es así que lo abren mañana en la noche y lo cierran el sábado en la noche también. Abra mañana en la madrugada, es decir, ahora en como 5 horas va a abrir. Ah, ok, desde Entonces, hoy. ustedes tienen todo el día viernes y todo el día sábado. Es más tiempo que el quiz. Ok, sí. Perfecto, sí. Bien, Gracias, profe. mucho gusto. Gracias.